Hola chicos, chicas, buenos días. Vamos a explicar ahora en este vídeo el manejo de fórmulas básicas de Excel. Muchos de ustedes ya las hemos utilizado en Informática 1, entonces vamos a empezar recordando y siguiendo las indicaciones de esta práctica. Lo primero que nos pide es que dice que utilicemos con la herramienta transponer, insertemos los 5 días hábiles en vertical y luego cambiarlos a horizontal. Entonces aquí en día sabemos que Excel tiene el ingreso de forma automática de datos. Entonces con que yo coloque el lunes, pues sabemos que en automático al arrastrar nos sale viernes. Recuerden que lo voy a volver a hacer aquí para que les funcione esto. Tienen que colocarse en este botón, en esta esquinita. Entonces arrastramos. Luego dice que los convertamos a horizontal utilizando la herramienta transponer. Es muy sencillo. Seleccionamos los datos, le damos copiar con control C y en pegado especial hay una herramienta, ¿vale? Yo me coloco donde lo quiero primero y me voy a pegado especial y ahí hay una herramienta que se llama transponer. Pinchamos aquí y le damos a aceptar. Entonces los datos que tenemos en horizontal se colocan en vertical se van a horizontal, ¿de acuerdo? Ahora en el ejercicio 2 nos dice que copiemos este cuadro superior tal cual. Entonces vamos a iniciar con nómina de empleados. Eh, nos pide que metamos estos datos, pues aquí sabemos que es nombre, María Loza, Carlos López, Luis Sánchez, Alberto Crespo, Luego sigue fecha de ingreso. Aquí no hay más que ir colocando los datos. 9 del 05 del 07. 15 de diciembre, 15 del 12 del 08. Aquí pues es importante utilizar el teclado numérico y con el guión ir separando. Ahorita ya una vez que terminemos de capturar, cambiamos lo que son los formatos. Aquí habla de costo hora, 13.50, 9.30, 8.90 y 7.60. Luego habla de horas trabajadas, ¿no? Horas trabajadas. Colocamos 20, 35, 40 y 35. Y por último el salario. El salario es una que se tendrá que calcular. Entonces, vamos a revisar. Esto de nómina de empleados lo sombreamos hasta acá. Utilizamos la herramienta combinar celdas para que quede centrado, ¿no? En cuanto a lo que es el formato, podemos utilizar la herramienta de aquí para que nos dé un formato total a la tabla, pero lo vamos a hacer de forma manual porque es mejor, que si no nos lo convierte en otro diseño y cuesta un poquito más de trabajo trabajarla. Aquí respecto a fecha de ingreso, costo, horas trabajadas, si observan tenemos, aquí tienen, está un poco más alta la celda, entonces lo único que hago es sombreo o me coloco aquí entre las 16 y 17 y lo jalo, y para que esto quede ajustado, pues le doy botón derecho y me voy a formato de celdas. En este cuadro de diálogo me voy a alineación y aquí le digo ajustar texto. Eh, Listo, le doy a ajustar texto y miren como ya en automático se colocó. Luego ya si quisiera puedo utilizar esto para que queden centradas con estas herramientas de acá arriba para que me quede todo más bonito, más colocado y listo. Aquí nos refiere que colocamos la fecha de ingreso con una fecha larga, entonces yo selecciono y me voy aquí en número. Esto lo vimos en Info 1, pero bueno, lo vamos a recordar, y aquí dice que lo cambiamos a fecha larga. Entonces aquí tenemos fecha larga. Aquí nos aparece otro formato de fecha, entonces si yo quisiera me voy a más formatos, lo puedo modificar y ahí en el cuadro tenemos fecha y nos aparecen las diferentes fechas, miren. Entonces en este caso aquí tenemos fechas, los diferentes formatos que ustedes tienen. Nos pide ahí qué formato fecha larga, pues ya le dejamos esa opción, ¿no? En cuanto a lo que es costo por hora,
El formato no nos lo indican, pero bueno, lo colocamos con aquí, número, ¿vale? Y aquí ya con el formato de número, ¿vale? Nos aparece el signo de pesos. Las horas trabajadas dice que es de formato número, entonces pincho aquí y le digo formato número para horas trabajadas. El salario es un cálculo, recordad que se inicia con el símbolo de igual, es el costo por hora, señalo la celda, asterisco que indica el por y luego por las horas trabajadas, enter y en automático ya coge el mismo formato. Doble clic para que se copien las fórmulas y luego ya aquí en este caso lo único que hay que hacer es colocarle el borde, ¿no? El color de la línea del borde, pues bueno, lo colocamos aquí y igual. No me gusta. Aquí no es elegir el color porque si no a mí no me gusta hacer las cosas así como que manualmente. Y aquí lo pintas y listo, te vas a acercar acá y acá ya te queda todo bonito, ¿no? Para no ir una por una pintándola como en las tablas de Word, que es como que bastante complicado. Nos dice que calcule, que utilizando la función suma saquemos el total de salario, la función mínimo, el salario mínimo. Entonces yo me voy a colocar aquí, voy a colocar total, máximo y mínimo. Esas son fórmulas que igual ya revisamos, pero es muy sencillo. Aquí en total me coloco, me voy a la herramienta autosuma y le digo suma, en automático me coloca lo que yo quiero sumar y le presiono enter, ¿no? Para el máximo lo mismo, puedo pinchar aquí y aquí voy a encontrar la función de max. Aquí lo único es que hay que recortar porque me está tomando mi total, no quiero el total, sino que el total ahí máximo 356. Y aquí en cuanto a lo que es el mínimo, lo mismo, me devuelve la cantidad mínima de un rango. El rango me lo está tomando hasta el apartado de total y máximo, lo limito y entonces ya tengo el mínimo que son 266, el máximo y el total, que es lo que nos están pidiendo que calculemos aquí. En el siguiente nos dice que hay que determinar el promedio. Igual, la función promedio ya se revisó, pero recuerden que se coloca igual, lo puedo hacer de forma manual o como lo hicimos hace un rato con la función de autosuma. Les voy a dar paréntesis. Cuando yo coloco aquí me dice el promedio, incluso me explica la función, devuelve el promedio aritmético de los argumentos o de los rangos, ¿vale? Hago aquí sombrero de lo que quiero calcular el promedio, enter y en automático ya me devuelve mi promedio, con doble clic arrastro. En este caso observen que nos dice que trunquemos el promedio a un decimal. Esto es importante porque luego cuando en el caso mío de las calificaciones, cuando paso algún dato, pues nos pide nada más un decimal y no hay que estar poniendo todos estos que nos salieron a la izquierda. Entonces le dices igual, la herramienta truncar, y se convierte un número decimal a un entero al quitar la parte decimal o de fracción. Entonces le digo aquí, esta es la celda y la voy a truncar a un decimal. Pero observen cómo nos dice que pongamos el número de decimales. Un decimal, cierro paréntesis y enter. Entonces aquí ya en automático me convierte esto a un solo decimal. Aquí en el 9.0 pues se queda con el 9.0. Aquí 6.656 lo sube a 6 y 6.23 7.23 te lo deja en 7.2. Y ahí funciona la herramienta truncar. Luego nos pide que apliquemos la función contar en un rango y explique el resultado. La función contar al final lo que hace es devolvernos el número de celdas que contienen números. Entonces, si yo me coloco aquí y digo voy a aplicar la función contar, aquí voy a colocar el resultado, le digo igual, contar, abro paréntesis, sombrero todo mi rango, ¿no? Entonces, en total son, pues, una regla de tabla, tengo 1, 2, 3, 4, son 5 celdas, por 1, 2, 3, 4, 5, por 6 columnas, 6 por 5, tengo 30 celdas, ¿no? Y de esas 30, 20 son las que contienen números y efectivamente, estas son las que contienen números, 4, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así, ¿no? 4 por 5, 20. Estas, porque como ya tienen, aunque tienen un número, tienen una letra, entonces ya las toma como cadenas de texto. Por tanto, la herramienta contar nos permite contar el número de celdas que tienen formato número de un rango determinado.
Listo. En el siguiente ejercicio nos pide que obtengamos el mínimo común múltiplo con la función MCM, el máximo común múltiplo de los datos y que debajo de cada número obtengamos la raíz. Bueno, pues el mínimo común múltiplo, lo mismo, la función es MC igual MCM, M, mínimo común múltiplo. Esto que luego nos lo piden en el salón, la maestra de matemáticas, lo sombreamos y ahí obtienen automático el mínimo común múltiplo, ¿vale? Aquí el máximo común divisor igual, coloco igual M, en automático me descuelga el máximo común divisor, aquí, sombreo el rango de lo que quiero como máximo común divisor y en automático nos devuelve el máximo común divisor, que en este caso es 2. Debajo de cada dato coloca la raíz, pues la función es muy sencilla. Miren, aquí ya lo tenemos, igual raíz de la celda. Entonces yo me coloco igual raíz, esta devuelve la raíz cuadrada de un número, y si le pongo ahí raíz, devuelve la raíz cuadrada de un número y luego lo multiplica por pi, ¿vale? En este caso hay miles de funciones que ustedes pueden aplicar. Aquí ya nada más lo único es saberlas, conocerlas, darse un tiempo, porque sí que nos resuelven la vida, sobre todo siendo estudiantes, ¿eh? Y ya, arrastramos y ya tenemos la raíz cuadrada de todos esos números. En el siguiente ejemplo nos pide que hagamos la suma de estos valores, de los de la fila 1 con la fila 2, la resta, el producto, la división y que devolvamos el valor absoluto. Entonces esto es simplemente para recordar. Recuerden que pues, para utilizar los operadores básicos, primero siempre inicio mi fórmula con igual, pongo la celda que quiero, el símbolo de más es para sumar, en este caso mi fila 2 y listo. La de resta es lo mismo, igual, tengo mi fila 1, el de resta es el guión, observen cómo aparece, fila 2, listo. El producto pues es el asterisco, igual, esta por esta. En el caso de la división, lo mismo, lo tenemos en es la barra, pero en el teclado numérico sí aparece con el símbolo de divisor, como muchos lo conocemos también. Y aquí nos pide que utilice la función absoluto de la columna producto y que expliquemos el resultado. Entonces, si observan aquí en el producto, multiplicamos 2 por menos 5, por regla matemática va a dar positivo por negativo, nos da negativo. Cuando yo devuelvo el absoluto, la función es igual a BS, y aquí lo tenemos, dice devuelve el valor absoluto. El valor absoluto, si lo recuerdan en matemáticas, pues nos va a devolver o convierte un número en natural o en positivo. Y entonces ahí el absoluto es 10. Obviamente para el resto no voy a estar haciendo una por una, doble clic y en automático ya tengo todas. Para la siguiente función o la siguiente herramienta tenemos una lista de estados, los 4 estados de la República con su superficie, su población y su región. Entonces lo que nos dice es que utilicemos la fórmula contar.si para determinar el número de estados por región. El número de estados por región, contar.si. Voy a contar de acuerdo a la región, ¿vale? Número de estados por región. Entonces yo voy a utilizar la función contar.si, ¿vale? Dice que cuenta las celdas en el rango que coinciden con lo que nos están pidiendo. Entonces yo quiero contar, primero se selecciona el rango. Este es todo mi rango. Voy a contar por región, entonces este es todo el rango, ¿de acuerdo? Que tiene todas las regiones, porque me pide que pongamos cuántas hay, cuántos estados hay de noreste, cuántos estados hay de sur y así. Entonces aquí selecciona el rango que contiene el dato que quiero contar, coma. Luego, ¿qué criterio? Pues noroeste, ¿no? Cierro mi paréntesis y enter. Entonces me dice que hay 4 noroestes. Obviamente para arrastrar, recordemos en informática 1 vimos cómo colocar las referencias absolutas con F4, si recuerdan. Entonces aquí ya se convierte F4, aquí se pone el signo de pesos, se convierte en absoluto y cuando yo arrastro la fórmula, el rango va a ser exactamente el mismo. A ver, hago clic aquí, presiono F4, hago clic aquí, presiono F4, doy Enter y ahora sí, al arrastrar, tengo obviamente aquí el total. Me da 0 porque no hay ninguna palabra total en esta parte, pero aquí el total se refiere a que saquemos la suma
de los estados para comprobar que efectivamente sean los 32, y pues sí. En cuanto a lo que es la superficie por la región, es que sumemos cuánta superficie. En este caso, por región, hay que sumar, ¿vale? Sumar. Voy a sumar la superficie, estas superficies de acuerdo a las regiones. O sea, si de la noreste son 4, tengo que sumar estos dos, donde están los otros dos noreste, y estos dos. Y me tendría que dar aquí el total. Eso lo hacemos con la función sumar.si, igual sumar.si. Cuando yo coloco una función en automático, me da la definición. Suma las celdas que cumplen determinado criterio, pero yo al colocar el paréntesis solita, la misma función me va diciendo. Aquí lo que tengo que colocar es el rango que contiene el criterio. Entonces digo, bueno, pues este es mi rango nuevamente porque me lo pide por región. Este es el rango que contiene el criterio. ¿De acuerdo? Ahora dice, ¿qué criterio? Pues este. Pongo mi coma para que se salte el criterio, luego pongo mi coma, ¿cuál es el rango que quiere sumar? Pues la superficie, que es la que me está pidiendo, sombreo la superficie, y entonces al cerrar mi paréntesis me va a devolver los 386.816 kilómetros cuadrados que corresponden a la región noroeste. Lo mismo, antes de arrastrar mi fórmula, sé que los rangos no deberían de cambiar, porque acuérdense que cuando arrastramos una fórmula, al arrastrar una fórmula, aquí se me olvidó, es F4, al arrastrar una fórmula los números cambian al número que sigue, ¿no? En este caso ya le coloco el rango absoluto y ahora sí arrastro, ¿vale? Y aquí arrastro mi subtotal a la derecha para que me dé el total de la superficie, que va a concordar, ¿no?, con mi total. Son 32 estados, y si yo meto aquí mi total de superficie, miren aquí para comprobarlo, autosuma, lo va a sacar, y ahí ya corresponde, ¿no?, al 1.967.000 que estamos acá. Es exactamente lo mismo. Lo mismo aquí, si yo quisiera contar los estados, acuérdense que ya lo vimos, para comprobar, si yo le digo igual contar, devuelve las celdas que tiene número, pues lo corroboro que sean efectivamente 32, aunque está en el automático, pues ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, así es como quedaría. Las funciones, el uso de esas funciones. En el apartado de estos dos últimos nos pide que hagamos unos gráficos. Los gráficos, dice, haz una gráfica de barras de números de estado por región. Entonces, por región, números de estado, pues sombreo mis números de estado y es muy fácil. Ya eso también, en esto yo creo que la mayoría son expertos, ¿no?, en cuanto a este tipo de gráficos, gráfico de columnas o de barras. Nos pide que hagamos un gráfico de barras. Entonces, barra en 2D, barra en 3D, bueno, aquí ya es un poco cuestión de cada uno, ¿vale? Entonces yo ya coloco número de estados y ahí está lo que me están pidiendo. Le doy deshacer porque moví lo que quiero es hacerlo un poco más pequeñito para que me quepa el otro gráfico que me están solicitando. Realice una gráfica circular que muestre el porcentaje por región. Entonces aquí recuerden que es el porcentaje de la superficie, sombreo. Aquí no hay que olvidar que se presiona la tecla control para seleccionar el siguiente rango. Esto recuerden que les dio mucho problema en Info 1. Y ya que seleccioné, lo mismo le doy en insertar un gráfico circular. Y me encanta que es en 3D. Y como nos pide que pongamos el porcentaje, pues eso, algo hice, otra vez deshacer. Lo muevo. Recuerden que eso ya está en las diferentes, miren, ahí está, ¿no? Quiere porcentaje, ahí se ve un poco feito, a ver, peor. Lo que hacemos es a lo mejor un poquito más grande para que no se muestre, y ahí ya lo tenemos, ¿vale? Nos aparezcan mejor acá las categorías y ahí los porcentajes, ¿no? Ahí se ve un poco mejor. Bueno, aquí ya es cuestión de ir ustedes buscando esta es la que se ve mucho mejor, ¿vale? De los formatos que ya nos aparecen. Y así es como quedaría, chicos. Les voy a dejar ahí la práctica vacía para que ustedes lo hagan y no se olviden de responder el cuestionario una vez terminando de ver este vídeo, o si asistieron a la clase, pues responder los cuestionamientos igual. Saludos, ya casi terminamos.